Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pedro le dijo a Jesús: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Hoy meditamos la continuación del Evangelio de ayer, que era el joven rico pidiendo la vida eterna, y la proclamación de Jesús de que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, pero para Dios nada es imposible. Hoy día, en consecuencia, Pedro pregunta qué recompensa tendrá, dado que él ha dejado todo, junto con los demás apóstoles, para seguirlo. Y Jesús responde algo maravilloso. Dice que el que haya dejado todo por seguir a Jesús, por anunciar el Evangelio, recibirá, además de la vida eterna, que es lo más importante, ya en este mundo, 100 veces más de todo lo que entregó, porque Jesús nunca se deja vencer en generosidad. Y no solamente en lo material, es decir, propiedades, bienes intelectuales, morales, etcétera, sino también, y más bonito todavía, en familia. El que deja hermano, hermana, padre, madre, etcétera, hijos, por causa del reino de los cielos, recibe 100 veces más en este mundo. ¿Y cómo puede ser eso? Según lo que Jesús había explicado cuando le dijeron: tu mamá y tus hermanos te buscan afuera, y él responde: mi verdadera familia son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y la verdad es que se genera un vínculo tan profundo en el Espíritu Santo, en el amor de Dios, con los que siguen la palabra de Jesús, con los que están en el camino de la santidad, que verdaderamente se experimentan como hermanos. No importa de qué nacionalidad sean, no importa la diferencia de edad, no importa ninguna diferencia humana. Si hay un hermano o una hermana que está viviendo el mismo camino que yo, por gracia de Dios, estoy viviendo, es decir, el camino de la santidad, el camino de tratar de ser fiel a la voluntad de Dios, entonces con esas personas se genera un vínculo espontáneo e instantáneo de amor, de caridad, de unión profunda, de experimentarse como familia, como verdadera familia. Esto es algo muy, muy bonito, y son vínculos que se van generando cuando Dios permite, y se van profundizando en distintas circunstancias, pero es la pura verdad. Jesús dejó todo, dejó a su casa, dejó a su mamá, dejó a su tierra y se fue a evangelizar, pero por lo menos de su familia lo siguieron su mamá, por supuesto, y sus dos primos hermanos, que eran Santiago y Judas, Tadeo, por parte de San José, primos políticos, por tanto, o sea, no primos biológicos. Pero el resto de la familia de Nazaret rechazó a Jesús porque él había dicho que nadie es profeta en su propia tierra. Existen excepciones en la historia de la Iglesia, como la de San Bernardo de Claraval, que consiguió que toda su familia se convirtiera y entrara al convento en el caso de las mujeres y al monasterio del Cister en el caso de los varones. Inclusive hay un libro muy hermoso del padre Raymond que se llama La familia que alcanzó a Cristo, y muestra cómo después de una de las cruzadas llega San Bernardo de Claraval con toda su familia, una larga familia, decenas de personas de la nobleza de Francia, y entran a la vida consagrada. Eso es una excepción, porque generalmente cuando alguien sigue el camino de Jesús, no siempre los parientes más cercanos
siguen esos pasos, sino que se produce a veces incluso una distancia o un rechazo conforme a las palabras de Jesús. Por mi causa habrá división en las familias, 2 contra 3 y 3 contra 2, porque todo depende de eso. El que libremente escucha la palabra de Dios y que escucha la vocación que Dios le da y sigue el camino que Jesús le ha trazado en este mundo, inevitablemente va a encontrarse en este camino con otras personas, aunque sean pocas, pero aunque esas pocas tienen un valor extraordinario porque son amigas de verdad, son como hermanos de verdad. Y esto es mucho más hermoso, por supuesto, cuando se trata de personas de la propia familia biológica, pero lo importante es seguir a Jesús. Lo importante es verdaderamente tener esta experiencia de dejarlo todo, de estar dispuesto a renunciar a todo, con tal de tener a Cristo como única riqueza y como único norte en la vida. Así es que se produce también este milagro de ya reencontrar en este mundo 100 veces más propiedades y familias, aunque con persecuciones, porque la felicidad en este mundo pasa por seguir los caminos de Jesús, que tuvo persecución, tuvo muchas contradicciones, tuvo que sufrir la cruz, el calvario, la calumnia, el rechazo, la incomprensión, la burla, y toda esa persecución es felicidad, es alegría cuando se vive en esta familia espiritual que es la iglesia en el fondo, que puede en algunos casos, ¿no es cierto?, expresarse de un modo particular, con algún carisma, en algún movimiento, en alguna congregación, o simplemente con personas con las cuales nos asociamos, porque la divina providencia lo permite, para seguir el camino de Jesús. Siempre habrá persecuciones y ese es el signo de que estamos en el camino verdadero, de que estamos experimentando ya las bienaventuranzas en este mundo conforme lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los perseguidos porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.